Un saludo muy especial para todos, Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Rosela Sigliano y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes toda la investigación desarrollada en torno al profeta Jeremías. Estaremos abordando datos interesantes acerca de su persona, el ministerio que llevó a cabo y del libro que desarrolló. Sin más preámbulos, comenzamos. Para efectos de esta presentación se estará desarrollando el siguiente contenido. Se hablará del profeta como persona, se hará una presentación del libro, en el cual estaremos abordando datos interesantes acerca del documento. Se estará abordando el contexto, el cual incluye elementos históricos, políticos, sociales y religiosos, tanto del profeta como del documento. Se estarán analizando algunos versículos interesantes. Por otro lado, también algunas visiones que tuvo el profeta. Se estará analizando el libro de Lamentaciones, en el cual se han incluido algunas consideraciones específicas. Y por último, conclusiones, apreciaciones y el cierre. Se agradece tomar nota de todo lo que ustedes consideren importante para que al finalizar la presentación podamos compartirlo en clase. Para hablar del profeta Jeremías como persona, diremos lo siguiente. Jeremías quiere decir a quien Jehová ha designado. Sin embargo, en el idioma original, en el hebreo, quiere decir Dios pone orden. Vivió probablemente entre el 626 y el 586 a.C. Nació en Anatot, era hijo de Hilcías, perteneciente a una familia sacerdotal de este poblado, un lugar pequeño muy cercano a Jerusalén. Aproximadamente se encontraba a 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Esta pequeña ciudad fue fundada por Abiatar, el gran sacerdote en días del rey David. La ciudad de Anatot, como ya mencionamos, se encontraba a 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén, y esta ciudad se menciona también entre las ciudades levíticas que aparecen en Josué 21 del 13 al 18. Probablemente esta familia sacerdotal eran descendientes de Elí, el sacerdote del antiguo santuario de Silo, que se encuentra en 1 Samuel 2:33. Jeremías recibió su llamado al ministerio profético cuando era muy joven. Se cree que tenía alrededor de unos 20 años de edad, esto aparece en Jeremías 1:6. Sin embargo, el Señor le dijo que desde antes que fuese formado en el vientre de su madre, lo había designado para este ministerio. Lo vemos en el 1:5 al 10, y se puede afirmar entonces que en el reinado de Josías inició su ministerio como profeta. Por otro lado, el ministerio del profeta Jeremías se desarrolla en el reino del sur o reino de Judá. También recibe el calificativo del profeta llorón, y a él se adjudica también la autoría del libro de Lamentaciones, aunque esta información no ha sido confirmada o las pruebas obtenidas no han sido concluyentes para tal afirmación. La vida del profeta Jeremías se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo se puede calificar como el más agradable de su vida, pues durante este tiempo experimentó poco sufrimiento. Josías era el rey en aquel momento, por lo tanto prevalecía la justicia y la rectitud en aquella nación. También se encuentran los profetas Nahum y Sofonías, lo que probablemente influyó en gran manera en que el reinado se mantuviera por buen camino. Se cree que a raíz de su llamamiento Jeremías decidiera residenciarse en Jerusalén, aun cuando había visitado esta ciudad en múltiples ocasiones. Durante los primeros años del profeta se puede ver alguna oposición hacia él. Esto lo vemos en el capítulo 11, versos 18 al 23. Probablemente alrededor de él había ciertos celos por la evolución tan rápida como profeta que tuvo siendo aún muy joven. Sin embargo, este primer periodo fue bastante tranquilo en su vida, mientras que el rey Josías estuvo con vida. El segundo periodo contrasta en gran manera con el primero. En este periodo tuvo bastante sufrimiento, oposición. Los últimos reyes de Judá estaban al reinado, siendo Joaquín y Sedequías, 3 reyes realmente perversos. Años en los que Babilonia lanza 3 ataques contra esta nación.
En este periodo, Jeremías dice de parte de Dios que el pueblo debía someterse al poder extranjero. Durante este tiempo recibió una paliza durante el reinado de Joaquín, eso lo vemos en el capítulo 20, lo pusieron en un cepo. También durante este mismo reinado los sacerdotes y falsos profetas deseaban su muerte, esto lo vemos en el capítulo 26:11. Durante este tiempo, Dios comunicó al rey varios mensajes por medio del profeta, quien tuvo a Baruch como secretario. Tuvo poco contacto con Joaquín, probablemente porque este reinado fue muy corto. Nabucodonosor coloca en el trono a Sedequías. Fue puesto en la cárcel durante este tiempo, lo colocaron en una cisterna. Esto lo vemos en el capítulo 38, verso 6, y fue sacado de este lugar por un hombre llamado Edef Melech. Esto lo vemos en el 38 de los versos 7 al 13. El tercer período, que lo ubicamos posterior a la caída de Jerusalén, sigue hasta la muerte del profeta. Durante este tiempo, muchos de los oráculos del profeta comenzaron a cumplirse. Los falsos profetas y todos aquellos que estaban en su contra comenzaron a ver que el profeta en efecto tenía la razón. Trabajó conjuntamente con Gedalías y no hay registros de que sufriera encarcelamiento en este tiempo, aunque ya el pueblo se encontraba en Egipto y él estuvo con ellos continuando con su ministerio. Recibió el respeto del pueblo, aunque en país extranjero. Se mantuvo con el pueblo como pastor, muy a pesar de la desobediencia de ellos al vivir en Egipto. Acerca de su persona, podemos decir que Jeremías era un hombre con una profunda madurez espiritual, dedicado y dispuesto a servir al Señor. Estuvo por bastante tiempo ejerciendo su ministerio. Claro, esto no quiere decir que los demás profetas no hubieran realizado su trabajo con la misma dedicación y esmero. Es probable que la influencia que recibió desde su nacimiento por haber nacido en el seno de una pequeña población en la que había muchos sacerdotes haya forjado su carácter y en gran parte su personalidad. Jeremías predicó un mensaje impopular incluso ante el rey, arriesgándose incluso al rechazo y la fuerte oposición de quienes tenían que escuchar. Por esto fue arrestado e incluso sufrió maltrato físico. Jeremías es considerado como un hombre valiente, aun cuando en ocasiones se sintió deprimido y desalentado. Algunos ejemplos los vemos en el capítulo 15, versos 10 y 20, versos 14 al 18. Emociones normales en un ser humano que constantemente está enfrentando duras situaciones, rechazo y hasta la privación de libertad. Sin embargo, eran circunstanciales estas emociones, incluso en ocasiones tuvo la intención de dejar el ministerio. Sin embargo, también se puede leer cómo Dios lo levanta y lo anima a seguir adelante y le demuestra su respaldo. En el capítulo 5:14 tenemos un ejemplo de ello. Jeremías era un hombre con profundas emociones, era un hombre emotivo. Aunque su mensaje era claro y pareciera duro, su corazón clamaba con mucho dolor y angustia ante la inminencia del castigo de Dios como resultado del proceder tanto de los reyes de su época como del pueblo, que no mostraba arrepentimiento en sus corazones. En varios pasajes se relata cómo lloraba y se lamentaba por Judá. En el capítulo 13:17 y en el 14:17 tenemos ejemplos. Además de esto, se gozaba de tener un Dios que le proveía todo cuanto necesitaba. Sin embargo, este gozo no lo reflejaba en gran manera. Lo vemos en el 15:16 y en el 20:11. Además de esto, Jeremías era compasivo, mostraba a todos los que le rodeaban, hacia los desdichados pecadores. Deseaba de todo corazón que Dios apartara su ira de su pueblo. Lo vemos en el 18:20, incluso teniendo que reprender al pueblo a causa de sus pecados. En algunas traducciones dice el corazón y los riñones, siendo para los antiguos israelitas los riñones donde se asentaban las emociones y los sentimientos más profundos. En cambio, el corazón es donde procede la voluntad y los pensamientos. Por lo tanto, las decisiones surgen de ahí. Lo vemos en el 11:20. Aun a pesar del pecado que cometían, sentía amor por ellos y deseaba que su castigo fuese rebajado. También podemos decir que Jeremías tenía una integridad profunda. Era entregado a su ministerio, cumplía con su propia palabra. A pesar de lo difícil que era su llamado, él cumplió con los propósitos que Dios había trazado para él sin titubear, que era su llamado. Él cumplió con los propósitos que Dios había trazado para él.
A pesar de que el pueblo estaba en contra de su mensaje, él lo expuso. Su actitud no cambió, aunque fue encarcelado, puesto en vergüenza, pasó varios días en un calabozo terrible y cenagoso, y aún a pesar de todo esto, él se mantuvo firme y confiando en Dios. Durante la investigación desarrollada se pueden encontrar algunas similitudes del profeta Jeremías y Cristo. En primera instancia, podemos decir que ambos vivieron en condiciones similares en relación a su contexto histórico. Así como de Babilonia ejercía el dominio hacia la nación, Roma también ejercía un liderazgo de tipo tiránico. En segundo lugar, ambos fueron rechazados a muy temprana edad por su entorno, no solamente de los sacerdotes, maestros, escribas, fariseos, sino que también de su propia familia. Ninguno de los dos se casó y tampoco tuvo hijos. En tercer lugar, ambos estaban conscientes de que Jehová estaba con ellos desde muy jóvenes y mantenían una profunda comunión con el Padre. En cuarto lugar, tenemos que ambos tenían similares métodos de enseñanza, con palabras muy sencillas de comprender incluso por los niños. Recurría a elementos didácticos y pedagógicos con palabras que todo el mundo pudiera comprender, con ejemplos de la vida cotidiana para que las personas realmente pudieran captar el mensaje en su totalidad. Quinto, sus conceptos de religión eran bastante similares. De hecho, ambos consideran que era un asunto del corazón. No aceptaban el formulismo. Impresiona mucho la similitud casi idéntica en ambos de su actitud hacia el templo, el ritual y el sistema de sacrificios. En sexto lugar, se observa que ambos tenían corazones blandos, eran compasivos, llenos de ternura, con un profundo dolor, acompañados de lágrimas, con súplicas y de perdón, con el anhelo y el deseo de que el pueblo fuera perdonado y alcanzara misericordia. Y séptimo, ambos fueron considerados fracasados al terminar su vida, pero con el paso del tiempo, cada uno fue tomando el lugar que le correspondía entre los victoriosos. Jeremías falleció en Egipto después de haber sufrido por mucho tiempo. Jesús murió rodeado de vergüenza, desamparo y desgracia, consumando el sacrificio en la cruz en cumplimiento con el propósito y la misión que el Padre le había encomendado. Para hablar acerca del libro del profeta Jeremías, se tomarán en cuenta los siguientes elementos importantes. El libro del profeta Jeremías es una de las obras más extensas. De hecho, es uno de los documentos más largos del Antiguo Testamento. Contiene numerosos mensajes que el profeta fue escribiendo en varias épocas de su vida. Algunos pasajes están escritos en prosa, otros en verso, pero en ambos se puede notar que el profeta tenía alta riqueza en cuanto a dicción y recursos literarios a su disposición. El libro contiene gran material histórico, autobiográfico, y presenta situaciones de su propia vida en distintos momentos de la historia del pueblo. El material que dictó a Baruc pareciera no ser el mismo, pues en un momento dado, este fue quemado por el rey Joacín mientras se lo leían en su propia casa. Esto lo vemos en el 36 del verso 23 al 27. Sin embargo, Jehová le pide a Jeremías que escriba otro rollo, al que incluso le fue añadido más elementos. Esto lo vemos en el 36-32, basado incluso en el documento anterior. Existe la posibilidad que el documento tuviera dos versiones, puesto que en la Septuaginta el documento es más corto que en el texto masorético. Algunos comentaristas sugieren que la primera edición la realiza el mismo profeta y la segunda la desarrolló su secretario Baruc con un número mayor de material. Otros consideran, sin embargo, que los traductores de la Septuaginta, quienes tenían fuerte influencia griega, organizaron el material de una manera un poco más lógica. Sin embargo, en ninguno de los casos hay suficiente evidencia para ello. El libro tiene diversos temas. Sin embargo, el propósito o tema principal era el de abordar temas como la reincidencia, la esclavitud y la restauración del pueblo judío. El libro pudiera ser dividido en 3 partes, incluso 4. La primera parte contiene los capítulos del 1 al 25. En esta primera sección es poética en su mayor parte, corresponde a los 2 primeros decenios del ministerio de Jeremías, quien dirige su predicación especialmente a Judá y a la ciudad de Jerusalén, a fin de que sus habitantes tomen conciencia de sus propios pecados.
Propone al pueblo el ejemplo de la maldad de Israel, lo exhorta a cambiar de conducta e insiste en denunciar la mentira, la violencia, la injusticia, la terquedad en el corazón de aquellos habitantes de Judá. Son infieles al Señor por abandonarlo e ir tras otros dioses ajenos. Algunos pasajes al respecto son el 2:13, 19:27, el 3 del 1 al 7, el 24, el 9, versículos 3, 11, versículos del 9 al 13. Como consecuencia de todo esto, el profeta anuncia que habrá juicio condenatorio por parte de Dios, acompañado de un desastre inminente que, entre otras cosas, incluye la destrucción del templo de Jerusalén. Todas estas advertencias y acusaciones por parte del profeta eran cada vez peor recibidas por el pueblo. Fue rechazado obstinadamente, afectando al profeta en sobremanera. Es un pueblo terco y rebelde. Su pecado está escrito con cincel de hierro y punta de diamante. No conoce el juicio de Jehová, por lo tanto tampoco pueden cambiar su manera de actuar. En esta sección también aparecen las llamadas confesiones de Jeremías en el capítulo 11, 1, en el 15, 17, 18 y 20, donde se puede notar que el profeta mantenía un diálogo constante con el Señor. Hay confianza en sus palabras para mostrar su profunda decepción, amargura por los terribles padecimientos. A todo esto, el Señor le responde, haciéndole entender que las pruebas deben continuar y que serán aún más duras y severas, pero asimismo le revela que el ministerio profético incluye sufrimientos por mantenerse fiel a Él. La segunda parte contiene los capítulos del 26 al 45. En esta sección se encuentra mucha narración. Está redactada mayormente en prosa, en los que se pueden encontrar situaciones de la propia vida del profeta, a los que introduce elementos proféticos en ellos. Se relatan los ataques a los que fue objeto, soportando cada uno de ellos con valentía, sin claudicar de su misión. El profeta no solamente fue enviado para destruir, arruinar, arrancar y derribar, sino también para edificar y plantar. Eso lo vemos en el 1:10. Se incluyen relatos de carácter histórico, pero en los capítulos 30 al 33 se pueden leer diversas promesas de esperanza y salvación, consoladores discursos dentro de los relatos relacionados con la caída de Jerusalén y los padecimientos que el profeta sufre constantemente, mostrando un profundo interés por parte del profeta de que el pueblo pueda poner su confianza en el Señor. También se resalta la promesa de que Dios va a restaurar su relación con Israel. El antiguo pacto que ha sido destruido será restituido por uno nuevo, grabado en tablas de piedra. Lo vemos en el 31-33, encontrando eco en las palabras que Jesús pronuncia la noche de la última cena. Ejemplos de esto los tenemos en Mateo 26, del 27 al 29, Marcos 14, del 23 al 25, Lucas 22, 20 y también en la carta a los Hebreos. La tercera sección podría ser los capítulos del 46 al 51, en la que aparecen una serie de mensajes a otras regiones paganas del entorno palestino, que incluyen a Egipto y a Babilonia. En el capítulo 25, 15, 38 tenemos un ejemplo. Por otro lado, también aparecen mensajes de salvación para algunas naciones. Los tenemos en el 46, 26, 48, 47, 49, del 6 al 39. Si bien es cierto que la actividad profética de Jeremías estaba concentrada mayormente en Judá y Jerusalén, en su discurso no olvida la realidad de los pueblos vecinos y el significado tan importante de la presencia de estos en la historia de Israel. Son testimonio de que Jehová no es Dios únicamente de Israel, sino de todo lo que ha creado. Él rige la historia de toda la humanidad, de todas las naciones, de todo lo que hay y de todo lo que existe. Finalmente, una cuarta sección sería el capítulo 52, en donde aparece un apéndice histórico con el que cierra el documento. A continuación estaremos abordando elementos que corresponden al contexto en el que se desarrolló tanto el ministerio profético de Jeremías como del documento que así lo registra. En cuanto a elementos históricos, tenemos que en el 612 a.C. cae la ciudad de Nínive por la constante presión de los citas y los medo-persas colocando a Babilonia a la cabeza del imperio babilónico. El imperio asirio estaba por terminar, nación que había ampliado sus límites al invadir Mesopotamia, Siria y Asia Menor. Su decadencia fue muy rápida.
El imperio neobabilónico se impone ante Asiria hacia el 610 al 605 a.C. Esto representó un corto periodo de libertad para los pueblos que habían sido sometidos por los asirios. Sin embargo, cayeron ante los babilonios al poco tiempo. Ante el reinado de Josías, los cambios que él desarrolló fueron favorables para la nación, colocando este periodo como brillante. Los reyes siguientes eran ineptos, imprudentes, sin consejeros adecuados, que no pudieron evitar la desintegración política y moral del reino de Judá, lo que generó la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. y la deportación de sus habitantes a Babilonia. El ministerio profético de Jeremías inicia en el reinado del justo Josías y siguió con los demás monarcas, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Este último queda a cargo en las ruinas de Judea. Sin embargo, al morir, toda la gente es trasladada a Egipto. Aun a pesar de los consejos de Jeremías de no aliarse con Egipto, el pueblo no hizo caso. Por lo tanto, la destrucción fue inminente, pues las fuerzas egipcias estaban en franca inferioridad con respecto a los babilonios. En cuanto a elementos del contexto social, se puede observar un contexto bastante decaído. La gente tenía problemas de todo tipo. Habían familias en ruina, totalmente deplorable. Los ricos eran altamente poderosos, pero indiferentes ante las necesidades que padecía la gente, interesados únicamente en su provecho personal. La población tenía mucho odio, descontento, rabia, envidia, causados por los duros tratos y la recrudescente miseria que vivían cada día. En el año 600 a.C. había mucha esclavitud. Existía robo, asesinatos, mentira, egoísmo, alta ambición personal y sin escrúpulos, lo que acrecentaba aún más los sentimientos negativos del pueblo. En cuanto a elementos políticos, se toma en consideración el reinado de Manasés, quien recibió gran influencia de monarcas extranjeros, tales como Esaradón en el 681 al 88, Asurbarikal del 668 al 626, ambos monarcas asirios. De hecho, se dice o se cree que Isaías fue ejecutado por orden de Manasés. Cuando Josías comenzó a reinar, tomó la responsabilidad de realizar cambios profundos de la influencia ejercida por los asirios, a fin de volver a la nación a sus raíces religiosas. Limpió el templo, es decir, una purificación religiosa, sobre todo cuando encontró el libro de la ley de Jehová. A la muerte de Josías, Jerusalén continuó por unos años más sin un gobernante recto a la cabeza. En el 605 a.C., por órdenes de Nabucodonosor, Joacim asume el trono de Judá. Era un hombre orgulloso, sin bondad, pecador, quien destruye las obras reformadoras de Josías. Su gobierno termina abruptamente cuando Nabucodonosor decide invadir definitivamente Jerusalén en el 598 a.C. Por su parte, es colocado como rey Sedequías en Jerusalén, donde Jeremías y Habacuc se encontraban. Egipto propone una insurrección armada contra Babilonia. Sin embargo, es aquí donde el profeta recomienda una rendición total a Nabucodonosor como única vía de evitar la destrucción total. Jerusalén y Judá finalmente no escuchan al profeta, aceptan la ayuda de Egipto y es cuando llega la destrucción inminente, acompañada de hambres, pestes, enfermedades y discordias. Los muros fueron derribados por completo, al igual que el templo, y el pueblo atado con cadenas es llevado a Babilonia. El contexto religioso nos dice que existía una alta miseria espiritual. Los cultos estaban cargados de idolatría. Había una mezcla religiosa entre los altares de Baal puestos por Jezabel hasta los cultos babilónicos sumados a otros tantos ídolos, lo que se traduce en sincretismo religioso, que trataba de unificar todos estos cultos en uno solo. La gente de Judá era tan perversa como la gente de Canaán, acusados por Jeremías de falta de sinceridad, de doble mentalidad y degenerados. Durante el reinado de Josías, los cambios generados estaban orientados especialmente hacia eliminar todas estas prácticas religiosas, idolátricas, recupera la verdadera adoración a Dios y la ley mosaica. En base a esto, muchos fueron alcanzados, produciendo un avivamiento. Sin embargo, al morir el rey Josías, estos cambios se pierden, comprobando así
que el pueblo en su gran mayoría carecía de entendimiento y no tenía interés en producir lealtad sincera y genuina al Dios de sus antepasados. No tenían ningún interés, por otro lado, ni ellos ni el pueblo, ni el sacerdote ni los demás profetas, que de paso eran falsos, pues en ellos no había la capacidad de entender este lenguaje. Por todo lo anteriormente expuesto, se estarán analizando algunos pasajes que han sido relevantes o que son conocidos del libro. Entre estos pasajes se puede leer en el capítulo 1, versos del 5 al 10, te conocí, te santifiqué, he puesto mis palabras en tu boca, te he puesto, para arrancar y destruir, y para arruinar y derribar, y para edificar y para plantar. Para un joven que tenía profunda comunión con Dios, sonaron como dulce música. Le daban la seguridad de que Dios le había dado su respaldo absoluto, aun a pesar de lo difícil que era su llamado. Por lo tanto, el temor, la duda, la incertidumbre debían quedar de lado en la mente del profeta, seguido por: tú, pues, ciñe tus lomos, te levantarás y les hablarás. Así habló Jehová al profeta, en el 1 del 17 al 19, para mostrar al profeta que Dios está atento, vigilante. Él es quien gobierna sobre todo imperio y bajo su voluntad ocurren las cosas. En otros pasajes, el Señor, por boca del profeta, hace distintos reclamos en relación a sus actos. Y les dice que había abandono a Dios por el desvío hacia otros dioses. Lo vemos en el 2 del 11 al 13. Asimismo les reclama por sus dioses. ¿Dónde se encuentran en los momentos que están atravesando? Nada puede hacer un pedazo de madera. Las falsas profecías también están incluidas. En el 5:31, acompañada de sacerdotes complacientes que no tenían ningún interés de agradar a Dios, ni mucho menos escucharle, para orientar al pueblo a volver de sus malos caminos. No fueron llamados por Dios. Esto lo vemos en el 23 del 30 al 32. Rechazan a Dios en el 6:30. Su mente y su corazón están interesados únicamente en los atractivos humanos. Han matado, hurtado, dado falsos juramentos, adulterado. En el 7 del 9 al 11. Una religión hipócrita, inmoral, constantemente violaban los mandatos de Dios, y es por ello que el templo será destruido, por haber sido convertido en un símbolo de idolatría superficial, ignorando las demandas y la ética de Dios. Era necesario que escucharan a Dios, esto lo vemos en el 7:23. Jehová está dispuesto a conducir al pueblo a la obediencia de las demandas éticas de Jehová. En tal sentido, el arca, el templo, la ciudad de Jerusalén y aún la misma nación judía no son necesarios en los propósitos de Dios. Por otro lado, llega a afirmar de parte de Dios que los sacrificios en algún momento ya no serán necesarios, sobre todo si se trata de una expresión de formalismo superficial que se convierte en abominación a Dios. De hecho, cuando Cristo llegó a la tierra, se encontró la misma situación de este entonces. Con esto, el profeta predice 600 años antes la abolición de sacrificios de animales. Les pide que busquen su rostro y que lo hagan de todo su corazón en el 29:3. De igual manera, estas palabras están dirigidas a todo el que cometa pecado y que haya perdido contacto con Dios, y sus brazos de amor están extendidos a todo el tiempo para los que deseen acercarse a Él con ellos, y hará con ellos un pacto nuevo. Lo vemos en el 31:31 y 33:34. Él los hará volver, será su Dios, les dará un corazón, traerá restauración. Lo vemos en el 33 del 37 al 41. El exilio ha permitido en gran manera que el pecado se ha quitado de ellos. Los ha hecho sinceros y verdaderos adoradores de Dios. Hay liberación, perdón y se establece una nueva relación llenos de gozo para disfrutar de su amor eterno. A continuación se abordarán algunas visiones que tuvo el profeta Jeremías. En primera instancia tenemos una vara de almendro. Esto lo leemos en el capítulo 1, versos 11 y 12, la cual representaba que Dios iba a castigar a su pueblo en un futuro muy cercano. El árbol de almendro es el primero que despierta en la primavera. Así Jehová es uno que se despierta para juzgar. Dios es eficaz y el profeta debe proclamar eso. La palabra de Jehová no dejará de cumplirse y Él está vigilante que así sea.
Luego tenemos una olla hirviendo, en el 1, versos 13 al 16, que significaba que el juicio vendría desde el norte, puesto que los invasores provenientes desde el área mesopotámica venían por el creciente fértil. Prácticamente arribaban a Palestina por el norte. Así que esto podría traducirse a que Babilonia sería quien generaría el desastre, ya que era uno de los pueblos que se encontraban en el norte. Posteriormente, el profeta recibe 5 advertencias para el pueblo, entre las más conocidas. En primera instancia tenemos el cinto podrido. Esto lo leemos en el capítulo 13, versos del 1 al 11. Dios le ordena que se compre un cinto, usarlo y luego esconderlo en el agujero de una roca en el río Éufrates. Sin embargo, realizar este viaje tomaría al profeta varios meses, pues este río se encontraba a unos 1.200 kilómetros en un recorrido a pie. En tal sentido, se sugiere que se hacía referencia a un poblado muy cercano de ahí llamado Pará, pues en hebreo Éufrates se escribe Perat. Por otro lado, también se sugiere que se trató de un viaje realizado en una visión o fue un viaje simbólico. Esto lo leemos en Jeremías 25 del 15 al 29. Cuando el profeta regresó a buscar el cinto escondido, se encontró que estaba todo podrido. El cinto representaba a Judá e Israel, a quienes Jehová había tomado para sí, pero ahora ya no estaban para nada bueno. Eso lo vemos en el verso 10, el cual significaba entonces que el exilio en Babilonia terminará por corromper o dañar lo que quedaba. Tenemos también odres henchidos de vino. Lo leemos en el 13, versos 12 al 14. Jehová le dice al profeta que todos los odres estarían llenos de vino, en el argot popular lleno de embriaguez, lo que se traducía en el desastre que llegaría al pueblo a causa de sus pecados, en el que la copa llena de vino representa la ira de Dios, como una copa que el Señor hará beber hasta el fondo a su pueblo debido a sus pecados. Algunos pasajes referenciales serían Isaías 51:17, Jeremías 25 del 15 al 29, el 49:12 también, asimismo Ezequiel 23:32 al 34 y Apocalipsis 16. El orgullo del pueblo. Lo vemos en el capítulo 13 del 15 al 17, el cual precede a la destrucción, que fue una de las causas principales de la caída de Judá. El pecado incambiable. Lo leemos en el capítulo 13, versos del 21 al 27. Judá no podía dejar su pecado, más de lo que los etíopes podían cambiar su tono de piel oscura, o el leopardo sus manchas. Solo Dios podía limpiar sus manchas, y ella, Jerusalén, rehusó ser limpiada. Luego tenemos el vaso de barro quebrado, en el capítulo 19, en el que Dios le ordena al profeta que tomara un vaso de barro y llevara a alguno de los ancianos al valle de Hinnom, y allí delante de ellos lo quebrara, en el verso 10, para decirles que de la misma manera Dios quebraría sus vidas y quebrantaría a Judá y Jerusalén, en el verso 11, y el valle de Hinnom se convertirá en el valle de la matanza. Lo leemos en el verso 6. Por todo lo anteriormente expuesto, ¿cuáles serían las lecciones en la vida del creyente y en la actual iglesia del Señor? Primero, el propósito de Dios incluye la elección, la consagración, el llamamiento y la concesión de su poder para su gloria y su honra. 2. Cuando el hombre recibe su preparación directamente de Dios, recibe también la capacidad para denunciar el pecado. 3. El corazón de Dios sufre cuando sus escogidos quebrantan sus mandamientos. 4. Los ritos y tradiciones, así como las vanas repeticiones de frases piadosas, se convierten en un terrible agravio hacia Dios cuando éstas son superficiales. 5. El pecado es un asunto del corazón y sus escogidos deben alejarse de él, pues genera ruinas y el juicio es inevitable, pues Dios siempre tendrá la victoria sobre el mal. 6. El arrepentimiento verdadero produce grandes bendiciones en la vida del creyente como de la iglesia y la nación. 7.
La relación de comunión con Dios se refleja en el diario vivir del creyente y de la iglesia. 8. Un corazón verdaderamente arrepentido recibirá de parte de Dios la restauración completa, un pacto nuevo en el que reina la verdad y la justicia divina. 9. El ministro que busca y se apoya en Dios es el que está en la capacidad de escuchar su voz y conocer las profundas verdades acerca de Él. Y por último, Dios establece una relación íntima, definida y profunda con aquellos a quienes Dios ha escogido para su obra. Ahora bien, como parte de la investigación desarrollada en torno al profeta Jeremías, también se ha incluido el libro de Lamentaciones. Por lo tanto, se han tomado algunas consideraciones generales que estaremos analizando a continuación. Este libro se toma como una continuación del libro del profeta Jeremías. El tema principal de este documento es una serie de elegías en forma de acróstico, escritas como si fuesen para un funeral nacional, donde se describe la toma y la destrucción de Jerusalén. En la Septuaginta aparecen las siguientes palabras a modo de introducción. Y sucedió después que Jerusalén fue llevada a la cautividad, que Jeremías se sentó a llorar y a lamentar y a endechar su lamento sobre Jerusalén. En el texto hebreo, los capítulos 1, 2, 3 y 4 tienen cada uno 22 versos y cada verso comienza con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo en orden. Por ejemplo, en el capítulo 3, los primeros 3 versos comienzan con la letra Aleph, los segundos 3 con la letra Bet y así sucesivamente. Sin embargo, el capítulo 5 también contiene 22 versos, pero no están en forma de acróstico. En este libro se ve reflejada la evolución en cuanto a la perspectiva de las cosas de Dios, tanto del autor como del pueblo. Una sinopsis general de este documento podría ser la siguiente. El capítulo 1, donde se narran las ruinas de Jerusalén y el sufrimiento de los exiliados debido a sus pecados. Capítulo 2, el Señor, el defensor de Israel, desde la antigüedad ha abandonado a su pueblo a su terrible destino. El capítulo 3, en el que se describe el dolor de Jeremías sobre las aflicciones de su pueblo. El capítulo 4 habla de la gloria pasada de Israel en contraste con su aflicción presente. Y el capítulo 5 es una oración pidiendo misericordia. Se trata entonces de una colección de 5 poemas independientes que expresan el profundo dolor por la caída de Jerusalén y Judá en el 586 a.C. En ellos, el autor expresa sus sentimientos personales, pero también los colectivos del pueblo. De alguna manera se pueden comparar con los Salmos 12, 22, 44, 69 y 137, en los que se puede ver algunos lamentos. La autoría de este documento se asocia al profeta Jeremías, porque hace algunas referencias sobre el profeta en la introducción del texto de Lamentaciones que se encuentra en la Septuaginta y en 2 de Crónicas 25, 35. Sin embargo, al analizar y comparar el vocabulario, el estilo y el texto en ambas producciones, no se puede establecer tal asociación. En la Septuaginta se lee: sucedió cuando Israel fue llevado cautivo y Jerusalén asolada, que Jeremías llorando se sentó y entonó esta lamentación sobre Jerusalén diciendo. Esta nota también fue incluida en la Vulgata, versión latina, y así se dio pie para que el libro fuera tradicionalmente conocido como Lamentaciones de Jeremías. El libro muestra cómo evoluciona la perspectiva tanto del autor como la del pueblo ante el inminente resultado de sus pecados. Por último, he incluido 2 pasajes que particularmente considero que son importantes, interesantes y que podemos trasladar a nuestra actualidad, así como muchos otros. Leemos en Lamentaciones 3, del 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumados, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y en Lamentaciones 5:21 leemos, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Damos gracias a Dios por su palabra y confiamos en sus promesas, porque cada una de sus promesas están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Nos queda a nosotros aprender de todas las vivencias de este pueblo y trasladarla a nuestra actualidad para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque en la actualidad nosotros como iglesia, como parte del remanente del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, de hacer que todos estos contenidos estén grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, para seguir en pos de aquel que lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario y alimentar la esperanza de que un día, pronto, lo veremos en las nubes, así como se fue, regresará envuelto en gloria y luz. Gracias por su atención, Dios les bendiga. Recordemos que a partir de este momento tendremos el tiempo suficiente para intercambiar comentarios, hacer preguntas, opiniones, recomendaciones y compartir saberes. Una vez más, Dios les bendiga y gracias.